Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al Día Tabasco. Hoy vamos a presenciar el monólogo Edipo Rey del mito al psicoanálisis con Giuseppe Veraste. Les pedimos de favor apagar sus teléfonos celulares durante la función o de lo contrario lo pueden poner en modo vibrador o en silencio. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Viajé a través de sueños, viajé en una meditación, en un estado de trance, y de repente me vi a mí mismo, me contemplé en un estado de ensoñación, en un estado... Pude acceder, lo vi, estaba ahí. De repente estaba caminando en hilos, en neuronas, en pensamientos, en sueños. Pude percibir a lo lejos, en esta extraña ensoñación, agua a lo lejos, había embarcaciones y también recuerdo perfectamente que había una ciudad amurallada, unas murallas hermosas que crecían y que daban acceso a una especie de calle, plaza. Claro. En ese momento empecé a sentir que estaba entre el sueño y la vigilia. Y en ese punto intermedio entre el sueño y la vigilia, logré darme cuenta que estaba en otro tiempo, en otro espacio. Era el Ágora, era Grecia. En esa época no se llamaba Atenas. Estaba en Micenas y pude ver como si estuviera flotando desde arriba una ciudad en donde en el centro estaba la Acrópolis y en la Acrópolis el gran Partenón dedicado a la diosa Atenea. Logré ver las grandes columnas de mármol. Observé a mi derecha y a lo lejos lograba ver el teatro de Dioniso, ese teatro dedicado
a la divinidad primordial por la cual se hicieron grandes sacrificios y por la cual el día de hoy tenemos teatro. Volteé, pasé a través de la Acrópolis, a través del Partenón y seguí subiendo por el mapa hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Colono. En ese momento empecé a ver casas alrededor, era un poco más íntimo el ambiente. Recuerdo que llegué a una pequeña casa. Estaba una persona acostada y logré percibir que por un momento estaba dentro de su mente. Y adentro de su mente, en su ensoñación, en sus deseos, en sus represiones, empecé a ver un montón de imágenes que iban y venían. Logré ver una premiación de unas festividades a Dioniso. En esas festividades, esta persona había ganado el primer lugar por su obra Antígona. Y gracias a esa obra lo habían vuelto general estratega y combatió junto a Pericles en las guerras del Peloponeso. Pude verlo ahí frente a mí, barbado. El gran dramaturgo Sófocles. Buenas noches, mi nombre es Giuseppe Verástegui y a modo de ensoñación, narraturgia y obra didáctica, voy a estarles presentando algunos fragmentos de la obra de teatro Edipo Rey y voy a empezar a hacer un análisis al respecto y de ahí me voy a ir a aspectos un poco psicoanalíticos. No soy psicólogo, pero me parece que son fundamentales para poder entender la obra y para poder entender muchas cuestiones del pensamiento del siglo XX, de inicios del siglo XX hasta el día de hoy. Entonces, quiero iniciar primero presentando a los personajes que me acompañan el día de hoy. Este es nuestro primer personaje, que es Edipo Rey. Quiero platicarles brevemente sobre este personaje porque del mito al psicoanálisis, la obra de teatro como tal era una... Sófocles tomó prestado el mito primordial de Edipo y lo volvió obra de teatro. Y el pueblo en Grecia, cuando iba a las representaciones teatrales, de algún modo, pues ya sabía a lo que iba, ya conocía la historia, ya conocía a los personajes. Cuando nosotros leemos la obra de teatro Edipo Rey, la versión de Sófocles, se da por hecho que ya deberíamos de conocer todo el trasfondo de la historia. Sin embargo, como esto no pasa así, como en la escuela tampoco nos ponen en contexto, quiero empezar a hablar un poco de los personajes para que cuando venga la representación dramática, pues podamos saber todos ya cómo es que estamos configurando toda nuestra tragedia. Bien, primero, nuestro personaje Edipo Rey se llama Edipo porque significa el de los pies hinchados. Este personaje, para Aristóteles, es la tragedia perfecta y Edipo, la pregunta máxima aquí ¿es culpable o es inocente? Ante esta pregunta, que no tiene respuesta, o podríamos decir que sí, es culpable y es inocente al mismo tiempo, lo cual lo vuelve magnífico, hace que nuestro personaje esté marcado desde antes de nacer. Su padre, Layo, que como ven ahora no tengo al personaje de Layo porque en la obra de teatro Edipo Rey no figura como tal, como personaje, pero Layo comete un espantoso
crimen. Es invitado por un amigo suyo, Pélope, que tiene un hijo, Crisipo, y en una tarde Layo está dándole clases de manejo al hijo de su amigo, a Crisipo, y Layo, papá de Edipo, siente una profunda atracción sexual por el hijo de su amigo, lo cual lo lleva a violarlo. Y eso pues hace que el chico Crisipo entre en un estado de crisis y se suicide. Pélope, el amigo de Layo, al enterarse de esto, lo maldice. Recordemos que para la época griega una maldición era una sentencia y prácticamente los dioses intercedían para que esto ocurriera. Entonces Pélope le dice a Layo: cuando tú tengas un hijo, él te va a matar. Después Layo, cuando regresa a su casa en Tebas, él, digamos que este otro personaje, que es Tiresias, es el adivino del pueblo. Él funciona también como una especie de oráculo. Y Tiresias se quedó ciego, sin embargo, todo lo sabe y todo lo ve. Entonces, Tiresias le dice a Layo que efectivamente su hijo lo va a asesinar y, peor aún, se va a quedar con su esposa. Es decir, su hijo va a tener descendencia con su propia madre. Layo, obviamente en esta época los griegos eran sumamente creyentes porque realmente, así como se nos pintan en las historias clásicas, en la mitología y no tan mitología, pues pasaban este tipo de situaciones. Entonces Layo quiere evitar a toda costa que esto ocurra. Entonces, en una borrachera, los griegos eran bien borrachos. De hecho, por eso nace el teatro, por el culto a Dioniso, pero eso lo hablamos más tarde. En una borrachera, Yocasta, mamá de Edipo, esposa de Layo, pues le dice a Layo que por qué no se sueltan el cabello un rato, y pues se embaraza Yocasta en esa noche. Layo se pone como histérico, como loco, porque sabe el destino que viene a continuación para él y para toda su familia. Y entonces toma una especie de hoz con la que se segaba el trigo y esa hoz la clava en los tobillos del bebé. Y al momento de clavarla, pues ya se imaginarán las parteras, la esposa y todos, ahí era un gritadero y una lloradera, y así con el bebé en esas condiciones, con los pies llenos de sangre, se lo entrega a uno de sus sirvientes y le dice: deshazte de él, que se muera, no lo quiero. Este sirviente es una pieza clave para el final de nuestra representación. El sirviente trabajaba en un monte llamado Citerón. En este monte se le rendía culto al dios Dioniso, repito, el dios del cual nace el teatro, o en honor a él nace el teatro contemporáneo, y bueno, clásico griego y hasta nuestros días. Entonces, este sirviente, este pastor, se lleva al bebé sin saber qué hacer, está en el monte, y otro sirviente de la familia de Corinto, de otro pueblo un poco más alejado, lo toma y le dice: yo me voy a hacer cargo de él. Él sabía que los reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, no podían tener hijos, entonces le llevan a Edipo a los reyes de Corinto, a Pólibo y a Mérope. Entonces Layo cree que ya su hijo está muerto. Yocasta, la mamá de Edipo, también da por hecho que ya está muerto el bebé, y la historia sigue, pasan los años. Hera, la diosa que protege a la familia para los griegos, no le gusta esto y manda una esfinge. Para los egipcios, han visto que están las esfinges en las pirámides de Keops, ¿no? Y en Giza, en Egipto. Estas esfinges eran esfinges protectoras y se utilizaban para la buena suerte. En Egipto, en Grecia, una esfinge era un animal feroz y que lo que hacía era castigar. Entonces la esfinge, una especie de leona alada con senos y cara de mujer, lo que hacía era interpretar o cuestionar a la gente.
En el momento en el que Hera manda a la esfinge a Tebas, porque pues quedó impune lo que hizo Layo con su hijo y con la violación del hijo de su amigo, como todos están tan felices y contentos en Tebas, la diosa manda a la esfinge y tienen un grave problema, porque todo aquel que quiera entrar o salir de la ciudad, si no responde esta gran pregunta o este enigma de la esfinge, lo va a matar. Es ahí cuando volvemos a tener a nuestro querido Edipo. Edipo en Corinto, digamos que se vuelve un adolescente, participa en las actividades de Corinto, y llega un momento en el que en otra borrachera, las historias griegas están llenas de borracheras, en otra borrachera le dicen a Edipo, un hombre ahí ebrio, que es adoptado. Entonces a Edipo le queda esto en la cabeza dando vueltas durante semanas, meses, va con sus papás y les pregunta si es adoptado. Los papás se enojan, le preguntan ¿quién te dijo eso? Van con esta persona y le reclaman, se hace todo un escándalo. Entonces Edipo dice, la única forma de que yo pueda saber la verdad es yendo al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos para los griegos era importantísimo, todos en algún momento en la vida tenían que pasar por ese oráculo. Cuando hablemos de Freud y de los sueños, veremos por qué también es tan importante la pieza del oráculo en la literatura clásica griega. Entonces, Edipo dice, voy a ir al oráculo. Era un templo dedicado al dios Apolo y que prácticamente le decía a la gente lo que quería saber con respecto a su futuro, al destino, a la vida, etc. Era una mujer, una pitonisa, se les llamaban pitonisas o sacerdotisas, en donde había unas grietas en el piso en este templo y por ahí salían unos vapores, unos humores que ahora está comprobado que tenían una especie de toxicidad, como si fuera una especie de un vapor alucinógeno, y la sacerdotisa entraba en un estado de trance, lograba conectar con el dios Apolo y le decía un poco cómo utilizaba Cristo también sus grandes metáforas para decir grandes verdades. Lo mismo la sacerdotisa utilizaba estas metáforas para decirle las verdades a la gente. Llega Edipo y hace su pregunta, ¿soy adoptado o no? No le responde eso la sacerdotisa. La sacerdotisa le dice, matarás a tu padre y tendrás descendencia aborrecible con tu madre. Entonces Edipo, sin saber qué hacer, en ese momento él no da por hecho que es adoptado, él sigue creyendo que Pólibo y Mérope son sus padres biológicos, cosa que no es así, y él piensa, si yo me regreso a Corinto, es probable que esto ocurra. Voy a matar a Pólibo y voy a tener descendencia con Mérope. Me voy a ir de aquí. Inmediatamente después de que consulte el oráculo de Delfos, ya no regresa a su casa, se escapa. Y en el camino, pausa, el papá de Edipo, Layo, al tener a la esfinge, Tiresias le dice, ve a consultar al oráculo de Delfos porque él te puede decir cómo vencer a la esfinge. Entonces pasan dos cosas simultáneas. Layo sale de Tebas y en un cruce de caminos, que para nosotros el cruce de caminos es como una X, para ellos el cruce de caminos era una Y, y cuando hablemos de la deriva metonímica de Freud, ahí veremos por qué la Y es tan importante. Entonces, Edipo iba caminando y tenía dos caminos, uno que iba hacia Daulia y otro hacia Tebas. Entonces viene de Tebas su padre, que no sabe que es su padre, y llegan con un carro enorme y lleno de guardias y le dicen quítate. Edipo no se quita y entonces se empiezan a armar de palabras. El rey le dice a uno de los guardias que baje y que lo aparte violentamente, lo tiran al piso. Edipo toma una especie iba ya caminando con un bastón, y con ese bastón pues empieza a tirar de golpes por todos lados, a otro lo desarma, le quita la lanza, los empieza a matar y solo uno se escapa. Entonces Edipo sigue caminando hacia Tebas y cuando llega a Tebas se entera de lo de la esfinge. Quien estaba asumiendo en ese momento el rol de rey era Creonte, que también lo tenemos aquí.
también va a participar en unos momentos. Aquí tenemos a ahorita les platico un poquito sobre las máscaras. Tenemos a Creonte, que es hermano de Yocasta, mamá de Edipo, tío de Edipo, pero Edipo no sabe que es su tío. Siempre en la obra le dice cuñado, cuñado mío, etcétera. Hasta el final se entera. Entonces, Creonte, en ese momento, como ya no hay rey, como ya no está Layo, asume el trono de Tebas. Y su hijo, Hemón, va a combatir a la Esfinge y la Esfinge lo mata. Entonces Creonte entra en un estado de crisis, Edipo ya estaba en Tebas y Creonte lanza una proclama a todo Tebas y dice: quien se deshaga de la Esfinge se va a quedar con el reino y con mi hermana Yocasta. Ahí viene lo de los sueños de Freud también. Edipo se dice que en un sueño se le revela la respuesta para llegar con la Esfinge y poder vencerla. ¿Qué es esta famosa pregunta? Seguramente ya ustedes la conocen. La Esfinge pregunta: ¿qué animal vertebrado cuando es de día camina en 4 patas, cuando es de tarde camina en 2 patas y cuando es de noche camina en 3 patas? Y Edipo llega y dice: yo sé la respuesta, se presenta contra la Esfinge y le dice la respuesta el hombre, ¿no? El ser humano, que cuando es bebé gatea, cuando es joven y adulto camina en 2 piernas y cuando es anciano camina en un bastón, bueno, con bastón 3 piernas, ¿no? Entonces, las etapas de la vida: nacimiento, bebé, adulto y viejo, ¿no? Día, tarde, noche. Entonces la Esfinge, en la obra de Sófocles, se suicida. Una cosa, igual los griegos tenían un humor trágico un poco extraño, pero la Esfinge de repente es descubierta por Edipo y se avienta del acantilado. Tenía alas, podía volar e irse. Otras versiones dicen que se va. Y entonces Edipo, cuando le dan el trono de Tebas, pues se vuelve rey de Tebas, que ahí es en donde empieza nuestra historia, y se queda con Yocasta. Nuestra historia comienza justo cuando ya pasaron los años. Edipo, completamente enamorado de su propia madre, él sin saberlo, de Yocasta, tiene 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polinices, y 2 mujeres, que son Ismene y Antígona, que por la obra de Antígona Sófocles ganó el primer lugar y lo volvieron general, y era muy importante para los griegos participar en estas festividades teatrales como escritores. Entonces, la historia comienza con una peste en Tebas, una peste tremenda. La diosa Hera y el dios Apolo. El dios Apolo, hagan de cuenta que si nosotros creyéramos en los griegos al día de hoy, la pandemia del COVID la hubiera mandado Apolo, porque él era el que mandaba las epidemias, pandemias, enfermedades, y también era el que curaba. Entonces el dios Apolo manda esta peste en Tebas porque quedó impune el asesinato de Layo. Se les murió el rey y nadie hizo nada, solo pusieron a Creonte y ya. Entonces el dios Apolo dijo: no, pues tiene que haber un castigo. Recuerden que el dios Apolo era al que se le dedicaba el templo del oráculo de Delfos. Entonces nuestra historia empieza en una Tebas completamente desolada, una Tebas llena de peste, de llagas en la piel de toda la gente que no había comido, que estaba tirada por todos lados, y nuestro rey Edipo, un rey que para los griegos, en sus tragedias griegas, es la representación arquetípica del héroe, y un héroe pues tiene que tener una gran virtud, tiene que empezar siempre en la tragedia con los máximos valores, tiene que ser una persona distinguida, ama a su esposa, ama a sus hijos, es una persona con un buen carácter, y eso es lo que vuelve trágico al personaje, que a lo largo de la trama nos vamos a ir dando cuenta cómo el personaje es invadido por la cólera, el ibris que le llamaban los griegos, y esta misma cólera va a hacer que de lo grande y de lo alto que era este rey llegue hasta sus propios infiernos, y ahí surge
la catarsis para los griegos, que cuando hablemos de Freud también retomaremos este concepto muy importante como catarsis. Entonces, nuestra obra está dividida porque los griegos dividían sus obras de la siguiente manera. La primera parte es el prólogo, que cuando ustedes compran un librito y ven que ahí dice prólogo, es con lo que arranca el libro, ¿no? Como que nos introduce. Entonces, este prólogo nos va a poner en contexto. Luego tiene un párodo, que es una invocación ritual. Esto es muy importante porque el teatro para los griegos era un ritual dedicado a Dioniso, en donde se invocaban dioses. Imagínense que ustedes cuando prenden una vela y hacen invocaciones a Dios o a los santos o a quienes ustedes quieran, pues lo que están haciendo es un momento de intimidad y un momento litúrgico y sacro. Cuando se va a la iglesia pasa lo mismo, y para los griegos el teatro era un acontecimiento litúrgico ritual. Entonces el párodo era el momento en el que el coro griego, compuesto de 12 a 15 personas más o menos, imagínense ven el Teatro de la Choca, imagínense más o menos un Teatro de la Choca, así en forma de abanico, y en ese gran círculo que tenemos como escenario, imagínense a 12 personas cantando y bailando. El párodo era el momento en el que invocaban a los dioses, a Zeus, Apolo, Artemis, Atenea, y ahí prendían velas, hacían sacrificios animales, etc. Y después viene nuestro primer episodio, ¿ok? Son 4 episodios, 4 estásimos. Los estásimos son las partes corales. Hagan de cuenta que termina un episodio y sale el coro, y el coro funcionaba como una guía moral. Entonces terminaba el episodio y al final el coro salía cantando, dando como sus conclusiones de, ay, no, no hagas esto, está muy mal, o le decía al público, esto que acabamos de ver, tengan cuidado porque les puede pasar a ustedes, etcétera, ¿no? Entonces era episodio, estásimo, ¿no? Y ahí termina un fragmento. Luego, segundo episodio, segundo estásimo, y así. Y casi todos tenían 4 episodios, 4 estásimos, y nuestro éxodo, que es el cierre de la obra. Entonces, bueno, todo esto precisamente para poder llegar al uso de las máscaras griegas, que para la concepción moderna de la psicología y del psicoanálisis, todo lo relacionado con la personalidad, el carácter, la máscara y demás, está íntimamente relacionado. Esto que ven acá es una media, unas medias, que voy a poner ahora en la cabeza. Esto se hace en el teatro de máscara para poder separar el cabello de la cara y poder, digamos, tener como algo un poco más limpio. Entonces es, digamos, como que también parte del ritual teatral. ¿Ok? Entonces les enseño cómo se colocan las medias. Empecé sin las medias colocadas precisamente para que lo puedan observar. Y precisamente es un monólogo didáctico porque surge por querer transmitir el conocimiento en las clases de historia del teatro, y entonces viene ahora ya una especie de clase monologada, así que espero la disfruten. Las medias se colocan en la cabeza de esta manera. Ya cuando quieran en su casa ponerse alguna máscara, ya saben cómo hacerlo. Lo que son las piernas llevan un nudo, o parecen orejas de conejo, y de una manera en la que me aseguro que la pierna está lisa, voy a hacerme como una especie de turbante árabe. Entonces se va colocando de esta manera la media para empezar a despersonalizar el rostro. Ok. Y luego viene la meto en cualquier lado donde pueda quedarse atoradita, y la otra pierna la enrollo en el sentido contrario. Me aseguro de ir jalando bien la tela, ir planchando bien para que no se hagan bolas ni nudos, y al final ya termino ocultándola. ¿Ok? Si pueden ver mi rostro, está un poco más limpio. Si no tuviera barba sería mejor, extraordinario, pero
la barba es parte de la personalidad de la escuela. No me la puedo quitar. Entonces, bueno, no me la quiero quitar. Entonces, muy bien. Voy a comenzar con nuestra primera escena, en donde el rey Edipo se presenta ante el pueblo de Tebas. El pueblo de Tebas es el coro. En este caso, como no tengo más actores, ustedes van a ser el coro, van a ser mi pueblo. Entonces me voy a acercar a ustedes como si ustedes fueran el pueblo tebano. No es necesario que interactúen, no pasa nada, solo observen. Entonces, nuestra historia comienza con Edipo preguntándole al pueblo qué es lo que lo aqueja. Llega el sacerdote, no se los presenté, perdón. Llega el sacerdote, que el sacerdote le va a decir a Edipo cómo está la situación en ese momento en Tebas. Y después Edipo toma cartas en el asunto. Voy a ir frenando cada parte, prólogo, párodo, episodio, y voy a ir poco a poco explicando qué es lo que va ocurriendo. Hijos míos, descendencia nueva del antiguo Cadmo, ¿por qué vienen ahora con coronas y ramos de suplicantes? Sé que la ciudad está llena de humaredas y también sé que los templos están llenos de gente que está suplicando y que se está lamentando, pero lo quiero escuchar de ustedes mismos. Es por eso que vengo ante ustedes como el ilustre Edipo, así como ustedes me han llamado. Anciano, parece que tú estás en mejores condiciones para hablar. Explícanos, ¿qué sucede? Ilustre rey Edipo, como puedes ver la edad de los que estamos aquí, muchos ya no tienen fuerza para poder ponerse de pie, así como yo, un pobre sacerdote de Zeus. Edipo, acudimos ante ti en este momento porque, así como tú ya nos salvaste una vez de la esfinge, de la perra cantora, venimos a suplicarte que por favor hagas lo que esté en tus manos, ya sea humano o invocando a las presencias divinas, para poder terminar con esta peste. La gente se está muriendo entre los rebaños, se están muriendo las mujeres al dar a luz. Edipo, es mejor que gobiernes una ciudad llena de gente a una ciudad totalmente desierta.
Hijos míos, me dicen verdades que no son para nada desconocidas para mí. Durante mucho tiempo, en periodos de ensoñación y de meditación, he tratado de indagar cuál podría ser la cura para este mal, y lo único que se me ha ocurrido es poder pedirle ayuda a mi cuñado Creonte. Lo envié al templo de Delfos para que pudiera venir a decirnos qué es lo que hay que hacer para poder sanar nuestra ciudad. Veo que por allá se aproxima. Querido Edipo, traigo las nuevas desde Delfos, pero no sé si quieras que te las diga delante de toda esta gente o quieras que vayamos mejor allá adentro. ¿Qué dices? Está bien, hablaré delante de todos. Ciudadanos de Tebas, rey, el dios Apolo indica que debemos de desterrar o de matar al culpable del asesinato de Layo. Si no se hace esto, entonces la peste continuará en Tebas. Y bueno, Edipo, tú bien sabes que desde que llegaste no pudimos hacer nada al respecto. Estaba la esfinge que nos impedía poder investigar sobre el tema. Es lo único que nos ha dicho el soberano Apolo. En este punto termina el prólogo. Nuestro prólogo es, claro, estoy tratando como de simplificar todos los textos de la tragedia para que puedan tener poco a poco como el pequeño rompecabezas con respecto a lo que está pasando. Edipo está tratando de buscar el mal. Le dice Creonte al final que el mal está en el que asesinó al antiguo rey Alayo y que deben de matarlo o desterrarlo. En las próximas dos escenas que voy a interpretar, la primera es solamente una especie de ritual invocación, que es nuestro párodo, en donde el coro lo que hace es invocar a las divinidades. Y en el primer episodio, que es donde ya se desarrolla más completamente la tragedia, vamos a ver que Edipo manda llamar al adivino Tiresias para que le puedan ayudar a descubrir en dónde está el asesino, a lo que Tiresias le revela que el asesino es el mismo. Esto también es algo muy importante para el complejo edípico de Freud, puesto que hay una frase que me encanta que dice: el detective descubre al final al asesino, es el mismo. Y nosotros, en un acto de psicoanálisis, de algún modo lo que estamos tratando de hacer es buscar la causa de nuestro padecer o de nuestro malestar. Quien nos acompaña es el terapeuta, pero nosotros somos los que tenemos que hacer la labor de investigar, como lo hace Edipo, y de encontrar, y a final de cuentas, ¿quién es el culpable de las desgracias? Pues nosotros mismos. Entonces eso se vuelve algo muy importante y revolucionario para la época, para el siglo XX. Entonces, esto solo es un acto meramente simbólico. Permítanme. Se me pegó ahí una pluma. Esto solamente es una especie de representación simbólica de cómo los griegos hacían en este momento de la escena la parte coral. Viene ahí una música de fondo y invocaban a sus deidades para después poder continuar con la tragedia.
En este momento el coro griego se ponía justo a cantar, a bailar y a hacer la invocación. Invocaban principalmente en esta obra de teatro, la primera divinidad a la que invocaban era a Atenea, que recordemos que Atenas es Atenas por la diosa Atenea, la diosa de la fuerza, de la ciencia, del arte, de la protección, era quien protegía a Grecia. Bueno, en este caso Atenas. También hacían una invocación a la hermana de Atenea, que era Artemis. Invocaban también a Apolo por la cuestión de el apoyo y la ayuda. Invocaban al dios Baco, que en este caso era el dios Dioniso. Y también hacían una invocación a la deidad principal para los griegos, que era Zeus. Entonces hacían toda este ceremonial, se rendían algunas coronas de olivo, algunos ramos como los de la obra, que era un acto de súplica también, de lamento, y en un área dedicada al dios Dioniso se ponía o se dejaba la vela con la ofrenda y con todo lo relativo al ritual. En este momento de la obra, el coro cantaba y bailaba y atendía esta situación importantísima para los griegos, que para ahora nosotros es como, no sé, acudir a un acto, a una misa, por ejemplo, bien hecha, bien elaborada, litúrgicamente hablando. Hay una serie de pasos que en este momento de la representación se cumplían. Después, regresamos con Edipo, y en esta parte Edipo y Tiresias platican. Edipo le pide ayuda a Tiresias. Tiresias ya sabe lo que va a pasar. Aquí es donde comete Edipo el primer error trágico, que es el estado de ibris. En este caso sería la ira, lo invade la cólera. Para los griegos, que uno fuera invadido por la cólera era terrible, y por eso en esta obra se advierte, ¿no?, los males que pueden, los males que puede acechar la ira. Entonces corre al ciego Tiresias porque no quiere ayudar, y le termina diciendo que el asesino es el mismo. Entonces a nadie nos gusta que nos digan la verdad en nuestra cara. Un poco lo que pasa en psicoanálisis: si alguien llega y te dice las cosas así de frente, no, y entonces vienen los mecanismos de defensa y muchas otras cosas. En cambio, lo que vemos es que Edipo, desde esta segunda escena hasta el final de la obra, descubre realmente la verdad. Buen amigo Tiresias, hemos estado esperando tanto a tu llegada. Necesitamos que por favor me hinco ante ti. Todo el pueblo tebano se hinca para que por favor puedas ayudarnos a descubrir al asesino de Layo. Tú bien sabes que mi cuñado Creonte fue al oráculo de Delfos y nos comentó que lo que pide el dios es desterrar o matar al asesino. Te pido que nos ayudes a encontrar la causa de este mal. Disculpe, rey, yo sabía lo que venía, sin embargo, me parece que lo he olvidado. Ah, qué tonto, debo regresar a casa, disculpe. No se ponga así, rey, es simplemente que olvidé a qué venía. Por favor, permítame regresar a mi casa, con permiso. ¿Qué dices? ¿Que Creonte y yo no tuvimos nada que ver en...? Mira, Edipo, por favor, controla tu ira. Edipo, escucha. Escucha, Edipo. Bien,
Si quieres saber quién es el causante, eres tú mismo, Edipo. Tú eres el asesino de Layo y además cometiste otro acto terrible. Tienes una descendencia infame con tu propia... Con permiso. Niño. ¡Hey, tú, niño! Ayúdame. Por favor, ayúdanos, Tiresias. ¿Por qué no hablas? Tiresias, estamos todos aquí hincados ante ti para que nos ayudes. ¿Por qué no hablas? Tiresias, esto también te concierne a ti. Es tu ciudad, es mi ciudad. La gente se está muriendo. ¿Por qué no hablas? ¿Qué? Dime quién es el asesino. Estoy esperando. Todos estamos esperando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Repítelo! ¿Sabes qué? Yo creo que esto lo tramaron tú y Creonte, mi cuñado. No puedo creer tanta... No puedo creer que ambicionen tanto tener mi poder. Tiresias, lárgate de aquí. No sabes lo que estás diciendo. Eso que estás diciendo es una infamia. Tú y Creonte me quieren destronar. ¡Lárguense! Estimado pueblo de Tebas, me presento ante ustedes con mucha pena. He escuchado que mi cuñado Edipo y rey de Tebas lanzó contra mí la peor de las desgracias. Quiere que deje esta ciudad. Y como ustedes saben, estar desterrado es peor que la muerte. Yo solamente quiero decirles que yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que el adivino Tiresias le comentó. Y es una pena que este tipo de actos se lleven de esta manera y sin buscar realmente al culpable. Ahí viene Yocasta. Edipo, por favor te pido que reflexiones, te pido que por favor consideres que yo no quiero quitarte el trono, ni siquiera quiero que Tiresias lo haga y yo gobernar. Tú bien sabes quién soy y yo no ambiciono el poder. Yo prefiero estar con la gente y en mi casa tranquilo. Yo no quiero todo eso que tú estás... Edipo, tranquilízate, por favor. ¿Por qué no hablas con mi hermana Yocasta unos momentos y te tranquilizas? Con permiso. En esta segunda parte entra Yocasta, la esposa de Edipo, y Edipo en este momento ya está invadido por la cólera, está completamente desencajado en su cuerpo, en su voz, y lo único que él cree es que tramaron tanto Tiresias como su cuñado Creonte esta mentira de que él es el asesino para que se pueda ir de Tebas y ellos se queden con el poder. Yocasta en este momento, para esta tercera escena, esta segunda escena, que sería nuestro segundo episodio, le va a decir a Edipo que el oráculo no tenía razón, que estaba equivocado y que se tranquilice. Y Edipo le va a confesar cómo es que se dieron las cosas con respecto a que él sí podría ser el asesino de Layo. No considera que Layo sea su padre, solo considera que él puede ser el asesino. Entonces, permítanme un momento.
Edipo, ¿qué estoy escuchando? Por favor, tranquilízate, Creonte. Edipo, escucha. Creonte, sal un momento, por favor, déjame hablar con mi marido. Edipo, por favor, necesito que te tranquilices. Siéntate un momento, por favor. Edipo, escucha. Lo que ocurrió hace mucho tiempo está completamente equivocado con lo que estás diciendo en estos momentos. Mira, hace mucho tiempo a Layo le llegó un oráculo y ese oráculo decía que su propio hijo lo iba a matar. Y el día en que di a luz, entró en un arrebato y entregó ese bebé a uno de nuestros sirvientes, el cual se deshizo de él. Después de ese hijo, yo ya no tuve hijos. En segundo lugar, el oráculo estaba equivocado porque al decir que su hijo lo iba a matar, cuando llegó a la emboscada donde lo mataron, había varios, o al menos eso fue lo que el sirviente que escapó nos dijo. Había un grupo de bandidos y lo mataron. Edipo, por favor, tranquilízate. Necesito que sepas que esto de los oráculos y lo que los adivinos de los pueblos dicen es mentira. Por favor, no saques, no destierres a mi hermano de Tebas. Tú sabes que desterrar a una persona de su país es peor que la muerte. Por favor, no le hagas esto a él. No le hagas esto al pueblo de Tebas, ni a mí, ni a ti. Edipo, por favor, piensa, reflexiona lo que estás haciendo. Espera, mujer, ¿qué dices? Que a Layo lo mataron en un cruce de caminos. ¿Y cómo era? ¿Qué más sabes al respecto? No puede ser. Espera, ¿cómo era él? No cabe duda, Yocasta. Es muy probable que yo sea el asesino de Layo, porque, mira, cuando yo salí de mi tierra, a mí me dijo el oráculo algo horrible. Me dijo que yo iba a tener descendencia infame con la que me dio a luz y que mataría a mi propio padre. Cuando salí de Corinto y me encontré en esa encrucijada, había un carro grande dirigido por, no sé, quizás por... No quiero recordarlo ahora, Yocasta. Solamente sé que se bajaron y que me empezaron a violentar y yo les di muerte a todos con el bastón con el que llegué a Tebas. ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? ¿Dices que parecido a mí? Sí, era así. Era alto. Yocasta, lo único que necesitamos saber es si esa persona que escapó aún vive. Por favor, que lo manden traer. Será de mucha ayuda para esta investigación. Por favor, Yocasta, que manden traerlo. Si entonces él confiesa que fueron muchos, yo estoy a salvo. Pero si dice que fue una sola persona quien mató a esas 5 personas que iban con él, entonces yo soy el asesino. Sin embargo, si yo soy el asesino, ¿qué puedo hacer, Yocasta? Me voy a desterrar de Tebas, pero si voy a Corinto, entonces me encontraré con mi madre y no quiero matar a mi padre ni tampoco tener una descendencia aborrecible con mi madre. Yocasta, no sé qué hacer. Por los dioses, ¿habrá alguna persona más atormentada que yo? Yocasta, que llamen al sirviente. ¿Ok? En este momento de la representación, obviamente hay muchos más diálogos y la cosa se pone un poco más álgida. Obviamente el público ya sabe inmediatamente todo lo que está pasando ahí. El único que no lo quiere ver es el paciente, es Edipo. Entonces Edipo, al no querer ver lo que ya le dijo Tiresias, lo que ya le está diciendo Yocasta, que se lo dice de una manera insistente,
Y después llega un mensajero al reino de Tebas y les dice que trae noticias de Corinto. Entonces están Edipo, están Yocasta, y el mensajero lo que dice es que el rey de Corinto, Pólibo, ha muerto, y lo que quieren es que Edipo regrese a Corinto para que él sea el rey. De algún modo es muy curioso porque cuando uno está leyendo la tragedia, pues si a uno le dicen que su padre murió, pues se pone triste, ¿no? Es lo más normal. En ese momento de la tragedia, Yocasta y Edipo como que celebran que el oráculo estaba equivocado, ¿no? Más allá como de decir, ay, pobrecito, murió tu padre, o que él haya dicho, ay, quiero regresar para ver cómo está la situación allá. Más bien los dos hablan de que qué bueno que pasaron las cosas así y no como el oráculo lo había estipulado. Entonces, ese mensajero hace muchos años era el sirviente que tomó a Edipo cuando era un bebé y se lo llevó a Pólibo y a Mérope. Entonces están Edipo y están Yocasta preocupados porque no saben, Edipo no sabe qué hacer, si regresar a Corinto y reinar y huir de su destino fatal con su madre, que él sigue creyendo que es su madre, o quedarse en Tebas o salir desterrado a otra ciudad. Cuando Edipo está diciendo todo esto y Yocasta está muy angustiada, el mensajero se acerca y les pregunta que por qué están tan ansiosos o tan nerviosos, y Edipo le platica todo lo que ya ustedes ahora han visto y escuchado, y el mensajero le dice, tranquilo, no te pongas mal, Edipo, lo que realmente pasa es que Pólibo y Mérope, si tienes miedo de regresar a Corinto, pues no son tus padres. Y entonces Edipo, todavía, llamada de atención ahí súper clara, todavía Edipo dice, híjole, y si Pólibo y Mérope no son mis padres y yo maté a Layo, ¿quiénes serán mis padres? ¿No? Todavía hay toda una escena al respecto, ¿no? En donde uno está viendo la tragedia y dice, no puede ser que ya todas las red flags ahí, ¿no? Y no, uno no se da cuenta. Entonces, Edipo sigue, ¿no? Pensando, ¿quién podría ser Yocasta? En el momento en el que el sirviente dice, es que yo le llevé a Pólibo y a Mérope un bebé que tenía los pies clavados con una hoz. Yocasta en ese momento ya sabe toda la verdad. ¿Qué es lo que hace Yocasta? Se retira y se va a quitar la vida. Entonces, en nuestra última escena, en nuestras últimas dos escenas, vemos que llega el sirviente, el pastor de hace muchos años, y llega así todo tembloroso, ¿no? Y tembeleque, así como de que ¿para qué me quieren? Y obviamente pues ya saben ellos dos cuando se ven de qué va la cosa. Entonces están el sirviente de la casa de Tebas y el sirviente de la casa de Corinto, y le dice, recuerda cuando tú me diste a ese bebé en el monte Citerón. Y al principio el sirviente está así como de, no sé de qué hablas, ándale, dilo, y hasta que ya le hacen decir toda la verdad. Y Edipo ya se da cuenta de lo que todo el público se dio cuenta desde el principio, y sale corriendo como un loco, gritando. Y en la última escena nos la presenta un heraldo. El heraldo es, digamos, el que conoce a la familia de toda la vida. Conoció a Layo, vio a nacer a Edipo, vio lo que le pasó. El heraldo es como uno de los guardias que tienen toda la vida viviendo en el pueblo de Tebas. Entonces, el heraldo, para los griegos, toda tragedia griega no debía de ocurrir en el escenario. Las muertes, las violaciones, las mutilaciones, eso nunca ocurría en el escenario, siempre ocurría afuera, y al final entraba un personaje que narraba lo que había ocurrido. Para estas últimas dos escenas voy a representar al heraldo sin máscara, y por último voy a representar la despedida de Edipo cuando él solito, pues ya sin ojos, se destierra de Tebas. Entonces, esta sería nuestro éxodo.
después de los estásimos, que son estas escenas intermedias en donde los personajes fueron participando, viene el éxodo, que es como la conclusión de la tragedia. Allí estaba colgada. Cuando abrimos la puerta de su dormitorio, allí estaba colgada la divina Yocasta. Solamente recuerdo que entró Edipo al palacio como un loco gritando: ¡denme una espada! ¡Denme una espada! Los niños salieron corriendo. Todas las personas estaban viendo que Edipo estaba como un loco y solamente nosotros estábamos congelados observando cómo el cuerpo de Yocasta pendía. Se había ahorcado, se había quitado la vida. En eso llega Edipo, la baja al piso, toma los prendedores de su vestido y en un acto de locura empieza a clavárselos en los ojos. Y lo único que podíamos ver a lo lejos era cómo de sus ojos salían chorros de sangre negra que inundaban todo el piso de mármol. Lo único que hacía era repetir una y otra vez, que ya no iba a volver a ver todas las desgracias que había cometido. Se estaba mutilando los ojos. Después, sin fuerzas, se retira. Y ahora lo único que hace es lamentarse y tratar de pedir que lo maten o que lo destierren. Por favor, querido cuñado Creonte, apiádate de mis hijas. De mis hijos no es necesario, son varones, son mayores y ellos ya saben valerse por sí mismos. Pero por favor, de mis dos hijas, apiádate de ellas como si fueran las tuyas. Y te pido por favor que me destierres inmediatamente de esta tierra. Espera. Quiero verlas una vez más. Quiero ver la cara de mis hijas una vez más. Quiero sentirlas. Y quiero ver lo que ya nunca más voy a poder volver a ver. Quiero verlas con el tacto. Quiero verlas con el olfato. Quiero verlas con todos mis sentidos. Antígona, Ismene, su padre ha cometido la peor de las desgracias. Y a partir de este momento me voy de Tebas para siempre. Ya nunca más voy a poder volver a ver sus rostros. Y les pido por favor que se cuiden mucho de la gente. La gente va a hablar, va a decir que su padre cometió los peores actos, que tuvo relaciones con su madre, que ustedes son mis hermanas y mis hijas. Y todo eso las va a manchar.
y va a perjudicar la estirpe de nuestra ciudad. Creonte, por favor, apiádate de ellas y condúceme a la salida de Tebas. Muy bien, nuestra obra termina con el destierro de nuestro personaje y prácticamente al final el coro cierra haciendo una especie de lección, una lección moral que le hace ver a los espectadores que uno no debe de cantar victoria hasta el final de sus días si no ha pasado por algún tipo de arrebato como el que pasó Edipo, y pues que prácticamente todos en esta vida pues tenemos algún pie de donde cojeamos. Entonces nuestra obra, nuestra tragedia termina con el destierro de Edipo, el ciclo tebano, que así se le conoce a las obras de teatro griegas. El ciclo tebano está compuesto por más obras de teatro que hablan sobre la hija de Edipo, que es lo que pasa después cuando Edipo ya es grande. Sófocles, antes de morir, escribe Edipo en Colono, que es cuando llega a Colono y muere. Y hay otras obras que escribió otro dramaturgo también llamado Esquilo, que es de los 7 contra Tebas. Habla también de la vida de los hijos de Edipo, de Eteocles y Polinices, y el ciclo tebano son varias obras. Entonces ahora nada más quise representar Edipo Rey, la obra escrita por Sófocles y de la cual Freud basó todo su proceso de psicoanálisis. Empecé la representación hablando de los sueños y del caminante de los sueños, precisamente porque Freud en 1899, 1900 aproximadamente, publica el libro Interpretación de los sueños, y este libro revolucionó muchas formas del pensamiento de la época en el siglo XX, y fue lo que hizo que lo que Freud llamó existe un inconsciente, ¿ok? Y en el momento en el que ya tenemos un inconsciente que de algún modo hace que nosotros hagamos lo que hacemos, no siempre, pero el inconsciente a veces va dirigiendo nuestros impulsos, es donde se pone interesante la cosa. Algo que quiero hacer mención antes de ir finalizando con la parte del psicoanálisis es que ocurre algo muy interesante. Alexeyev Konstantin Stanislavski, que es uno de los grandes teóricos, actores, dramaturgos y maestros pedagogos en la historia del teatro ruso, Stanislavski, hay un antes y un después de Stanislavski. Stanislavski y Freud nunca se conocieron como tal, tampoco se escribieron cartas, pero son contemporáneos. Stanislavski era mayor que Freud por 7 años, y me parece algo impresionante, aquí hablando como de aspectos incluso hasta junguianos del inconsciente colectivo y demás. ¿Cómo es posible que dos cerebros, uno en Viena, Freud en Viena y en Francia un tiempo, haya llegado a conclusiones muy similares a las que llegó Stanislavski en Rusia? Stanislavski elabora un sistema para actores. Su pedagogía actoral era el poder traer a la conciencia lo que estaba dormido en el subconsciente. Y eso es muy interesante porque Freud estaba hablando ya en sus investigaciones, le encantaba bueno, se fue a París a estudiar con Charcot. Ahorita les cuento algo personal interesante. Charcot hipnotizaba a la gente y Freud aprende la hipnosis con Jean-Marty Charcot, no sé cómo se pronuncia, no sé francés, pero aprende hipnosis con Charcot. Que hay un síndrome que es el síndrome de Charcot. Freud se especializa en la neurología y se da cuenta que no es buen
hipnotizador. Entonces, él empieza a tratar otro tipo de técnicas y de dinámicas para poder acceder a lo que tanto él como Joseph Brauer dicen que sí existe un inconsciente y que cuando una persona está en hipnosis, la persona de algún modo sana y hace consciente algo que a lo mejor era un trauma o era una frustración o era algún tipo de represión y lograba sanar, y cuando salía del estado de hipnosis, pues la persona volvía a tener pues todos los síntomas y los padecimientos. Entonces Freud en todas sus investigaciones llega a dos técnicas que le ayudan a fundamentar el psicoanálisis. La primera es la de asociación libre. Se ponía a platicar con la gente y le pedía que le dijera palabras de manera aleatoria y al azar, y a partir de ahí lo que él hacía era escuchar y anotar. Y se daba cuenta que la palabra era una llave para poder acceder al inconsciente de la persona. Y la segunda técnica era la de los sueños, la interpretación de los sueños. Es este libro que publica en 1900 que se vuelve una explosión para todos los filósofos y científicos de la época, hablando de medicina. Porque antes de Freud, toda la medicina, si no lo podía comprobar, pues simplemente estabas loco, tenías histeria o algún tipo de neurosis y ya. Entonces no había como tal un tratamiento. Entonces Freud, cuando llega a revolucionar esto de, ok, yo me voy a enfocar a los pacientes de histeria, a los que tienen neurosis, y los voy a empezar a tratar. Entonces él empieza a desarrollar el psicoanálisis y gracias a él hay un parteaguas en la historia de la medicina de la mente, de la psicología, e incluso podría decir que cuando se empiezan a unir ya la medicina, las neurociencias y la psicología, y ya empezamos como a entrar en terrenos incluso psiquiátricos, pues a partir del año 1900 para acá es que empezamos a tener, imagínense, esto se escribió hace 2500 años, hasta apenas hace 120 años, 125 años, empezamos a tener una teoría sobre cómo funciona la mente humana. No era como que antes en 1850, está loco y te daban como toques eléctricos o te internaban en clínicas psiquiátricas o tenías posesiones demoníacas y cosas así. Entonces lo que hizo Freud fue un parteaguas importantísimo. Y en el libro de la interpretación de los sueños explica cómo acceder también a este inconsciente a través del sueño, y los sueños son símbolos, y los símbolos en la obra de Edipo Rey es la manifestación del oráculo. En el momento en el que el oráculo está haciendo una interpretación, está dando todo de manera simbólica, la está dando de manera encriptada. Y lo que tiene que hacer el paciente o lo que tiene que hacer el terapeuta es ir descubriendo qué es lo que se oculta detrás del símbolo. Entonces, por eso los sueños, el material onírico, son muchas imágenes, o por ejemplo, es muy probable que hayamos soñado con nuestro papá y no sepamos que es nuestro papá hasta que el terapeuta le pregunta, bueno, ¿y cómo iba vestido? Pues tenía un saco como el que ocupa mi papá para ir a trabajar. Entonces es tu padre, ¿no? Entonces hay como ciertos símbolos que se nos van revelando. Y por último, con la cuestión de la teoría del desarrollo psicosexual, él se dio cuenta que los pacientes a veces los problemas que tenían de neurosis era porque no habían resuelto alguna frustración o alguna represión que regularmente se daba en los primeros años de vida, en la niñez, y ahí publica 3 ensayos entre 1900 y 1910 sobre la teoría sexual, que también revolucionó el pensamiento de la época. Entonces, cuando Freud publica esto, empieza a hablar sobre el desarrollo sexual del niño, las primeras etapas, habla de 4 principalmente, y de ahí empieza a trabajar la cuestión del complejo de Edipo, es decir, nuestro primer amor en la vida es mamá. Y bueno, aquí hay algo importante. En la actualidad se habla de un complejo de Edipo y un complejo de Electra, en donde el complejo de Edipo le calza a los hombres y el de Electra a las mujeres. Freud no hizo esta distinción. Para Freud, el primer amor del bebé es la madre.
siendo mujer o hombre. ¿Por qué? Porque lo que necesita el bebé es alimentarse, si no se muere. Y cuando la madre le da el pecho y el papá llega y quita al bebé de la mamá, la niña o el niño en ese momento lo que hace pues es generar cierta aversión, cierto rechazo o cierto coraje para con el padre. Después de ahí podríamos hablar de aspectos sobre el desarrollo de la personalidad y del carácter del niño. Entonces, lo que Freud decía prácticamente era: nuestro primer amor es nuestra madre, tenemos este impulso y estas relaciones que vamos estableciendo con el papá o con la mamá de amor, rechazo, culpa, miedo, etcétera. La manera en la que nuestros padres nos fueron tratando los primeros años de nuestra vida es muy importante, porque a partir de ahí, si tenemos algo no resuelto o algún problema que esté atorado ahí en nuestra infancia, nuestras relaciones personales y sobre todo las amorosas van a ir repitiendo estos patrones una y otra vez. No es que el complejo de Edipo sea que yo veo a una mujer que se parece físicamente a mi mamá y me voy a enamorar de ella. No, realmente en el momento en el que yo estoy buscando a mi madre, es decir, su amor, su cariño, su comprensión o la falta de eso que no me dio, entonces yo voy a estar proyectándome en la realidad a la hora de tomar decisiones con respecto a la persona con la que yo voy a estar. Y esto es muy interesante porque este monólogo surge, les platico un poquito, ya para terminar. Estaba platicando con un compañero al respecto sobre la teoría de Freud, del complejo y de las obras de teatro, y ocurrieron dos sucesos en mi vida al mismo tiempo que me sacaron completamente de equilibrio. El primero fue la muerte de mi madre, y el segundo inmediato fue haber terminado una relación que para mí fue muy importante. Y cuando mi mamá estaba falleciendo, falleció en mis brazos. Las últimas frases que yo dije fue: eres el amor de mi vida. Y cuando se estaba muriendo, yo le estaba diciendo eso, quizás de manera consciente o inconsciente, en un estado de shock. Y al poco tiempo terminó una relación que yo creía que iba a ser como la relación para toda la vida. Y en ese momento pasan algunos meses y yo sentado así tratando como de analizar mis procesos emocionales, mentales, amorosos, personales y demás, y todo va cuadrando en Edipo, ¿no? Así perfectamente. Y dije, wow, creo que lo que a mí me hacía falta de mi pareja anterior era todo lo que mi mamá me daba en exceso y que al no tenerlo yo lo exigía. Y entonces entrar en ese juego de pero es que no me das, pero sí, pero quiero esto, y la víctima, y te culpo, y me culpas, y demás. Y entonces empecé a darme cuenta de ciertos patrones y dije, wow, quiero estudiar psicología. Bueno, no es que vaya a estudiar psicología, pero es maravilloso. Entonces, cómo el teatro me fue llevando allá, y cómo a Freud le encantaban los griegos. De hecho, palabras como catarsis, es decir, una liberación emocional y espiritual, la toma de las obras de teatro griegas. Lo que el teatro hacía en Grecia hace 2500 años, su función principal era la catarsis, era hacer que el público liberara emociones, ¿no? Por eso la tragedia y la comedia. Entonces, el hecho de que a Freud le encantaran los griegos y empezara a darle nombre, incluso la palabra psique es alma. Psicoanálisis, el estudio del alma, que bueno, ahora lo llevamos hacia el estudio de la mente y los patrones de conducta y demás. Pero cómo vamos llevando Edipo de un mito que trasciende a través de las épocas y de las eras hasta Freud hace 120 años aproximadamente, y al día de hoy, es decir, como un mito. Por eso los clásicos siempre van a ser universales, porque los clásicos nos hablan desde lo más íntimo de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones humanas, y los clásicos van a vivir toda la vida porque hablan de símbolos, y los símbolos en los mitos, en las religiones, en las culturas son universales, son también lo que van formando todo esta cosmovisión teatral, psicológica, pero también humana. Entonces, pues la función principal del teatro de algún modo es hacer una representación sobre
algún tema, y la pregunta aquí sería sobre qué quiero hablar, y entonces ahí ya el público y el espectador entran en una especie de ritual o de diálogo. Entonces, para finalizar, me gustaría comentarles que todo el trabajo de las máscaras para los griegos era muy importante porque ellos podían, la palabra personalidad viene del griego personae o persona, que significa el portador de la máscara. Entonces, una persona, todos ustedes aquí son personas, yo soy persona, somos portadores de máscaras. La pregunta es, ¿qué máscara voy a utilizar yo para qué situación? ¿Qué máscara ocupo yo para las relaciones sociales, para el trabajo, para con mi pareja, etcétera? Y todo esto es una invitación a modo de juego didáctico para poder dos cosas. La primera, incentivarlos y motivarlos a que se acerquen a los clásicos griegos, y lo segundo, que para mí es un eje fundamental de mi vida, es conocernos a nosotros mismos, como decían los griegos, porque así conoceremos el secreto de los dioses y del universo. Muchas gracias.